Continuamos con el preliminar momento de la entrevista destacada del día de hoy. Estamos en comunicación con un jugador, con un futbolista de una extensa y dilatada trayectoria en el fútbol argentino, pieza clave en la obtención de Lanús de su primer título a nivel nacional. Hacemos referencia a Rodolfo Graguiev, quien amablemente nos aguarda del otro lado de la línea. Rodolfo, muy buenos días. Ricardo Bortolossi los saluda desde la ciudad de Villocampo, la provincia de Santa Fe. Ricardo, buen día, ¿cómo te va? Saludo especial también para ustedes, para tu gente, para todos los oyentes, desde acá, desde mi ciudad de Córdoba. ¿De Río Ceballos, es así? Sí, de Río Ceballos. ¿Qué recuerdos de aquella infancia en el pueblo, en la ciudad? Y muchos en realidad, porque de alguna manera eso es lo que a mí me sigue manteniendo, tener los pies sobre la tierra todos los días, el saber de dónde vengo, todas las cosas que pasé o que sucedieron para que uno pudiera estar donde está. Pero en realidad es un camino largo, difícil, de muchos obstáculos, pero también que me han dado alegría en ese trayecto, ¿no? Que lo he vivido con alegría. Sinceramente ha sido difícil en lo económico cuando uno arranca, que el padre tiene que bancar todo, que para levantarse a entrenar y tomarse cuatro colectivos, que mi padre quizás ni dormía ni tenía el dinero suficiente para bancarnos y lo hacía lo mismo. Bueno, todas esas cosas uno las valora ya cuando es más grande y se da cuenta que todo lo que hicieron no fue en vano, pero no porque haya llegado a ser futbolista, sino por cómo me han formado como persona, que es lo que yo más valoro. Y dentro de esos obstáculos, ¿es cierto que la primera vez que se probó en Talleres no quedó y después tuvo una nueva oportunidad porque creyeron que usted y su hermano eran la misma persona? Sí, en realidad nosotros jugábamos en Instituto de Córdoba, hicimos un año, fuimos campeones, en ese equipo jugaba el granadero Klimovic, si lo recuerdas. Con un 9 de jerarquía, claro, con alemán. Alto, goleador. Bueno, jugamos un año y juntos con Diego. Mi padre decide sacarnos de instituto, no sé por qué, no le gusta algo de lo que sucedía. Nosotros éramos titulares, jugábamos, además fuimos campeones, pero mi papá nos saca de instituto. Cuando nos saca, nos lleva a probar a Talleres, en Talleres nos ven bien, pero dice, mira, el libro de pases acá ya cerró para AFA. Entonces lo que hay que hacer es, para nosotros poder hacerle un seguimiento o el día de mañana verlo, ¿por qué no hablan con Linares? Linares era un entrenador que había estado en Talleres, que ahora está en Las Flores, y Las Flores, el libro de pase cierra mañana. Entonces Las Flores es un club acá en Córdoba de la Liga Cordobesa. Entonces nosotros sí podíamos firmar en la Liga Cordobesa. Firmamos en Las Flores, estuvimos 2 años y medio aproximadamente, pasamos de edades más chicas a jugar en las categorías más grandes, y en ese momento estábamos jugando los dos en la primera de Las Flores, que jugaba contra la primera local, como se le dice, o Tallerito, que vendría a ser una reserva, ¿no? de Talleres. La última fecha del torneo se jugaba en ese momento con Talleres de Córdoba, Las Flores en su cancha con Talleres. En ese momento, bueno, Diego no juega porque tenía 4 amarillas, juego yo en una posición de volante central, no de lateral, de volante central, y me toca jugar bien y hacer un gol. Me sacan amarilla. Me pierdo el primer partido del torneo siguiente, del torneo clausura, que comenzaba inmediatamente después de una fecha terminado el torneo. Juega Diego de delantero, hace 2 goles, yo no juego, entonces en la semana, claro, llaman de Talleres y dice, bueno, mira, quiero a este jugador que juega en todos lados. Y ahí, claro, un fenómeno. Claro, en ese momento no había redes sociales, no había nada, ¿no? Claro. Así que bueno, así es como terminan haciendo una oferta, comprándonos a Diego y a mí, a los dos, y comienzan nuestra carrera en Talleres. ¿Y en la escuela los confundían también o no? Sí, todo el tiempo. Sí, hasta el día de hoy. ¿Sí? O sea, ya estamos acostumbrados, digamos. Imagino que alguna travesura habrán hecho en ese sentido.
Bueno, sí, hay muchas que me las guardo, ¿no? No las puedo decir. pero sí, el hecho de ser gemelos, sobre todo, ni siquiera mellizos, gemelos, te acerca mucho a tu hermano en todas las cosas, en el sentimiento, el saber si está bien o mal, bueno, hay un montón de cosas, pero lo disfrutan. ¿Y cómo fue enfrentarse con los viejos compañeros de instituto en aquella final histórica que jugaron por el ascenso en el 94? Bueno, ahí jugaba, Instituto Córdoba tenía un gran equipo, un gran equipo, era el candidato, digamos. Sí, el favorito, sí. Claro, jugaba el Loro Oliva, el Rulo González, Giraudo, bueno, la Pepa Guerrero, del Olmo, bueno, tenía un Besón, un gran equipo. Sinceramente jugaba muy bien, y nosotros teníamos un peso específico por ser Talleres de Córdoba y por la gente, ¿no? que tiene Talleres. Entonces era un clásico que se jugaba nada más y nada menos por el ascenso. Entonces Diego y yo éramos los más chicos en esa final. Yo tenía 18, 19 años, o sea, era muy chico, y todos los demás compañeros tenían su trayectoria ya, y Talleres lleva mucho tiempo, había estado en primera, desciende, jugamos esa final y ascendemos nosotros automáticamente, fue en un año, un equipazo también, Talleres de Córdoba, un gran equipo, así que fue una experiencia en lo personal que me nutrió de muchas cosas. Imagínate ser tan pibe y poder lograr un título en un club tan grande como lo es Talleres de Córdoba, para nosotros con Diego fue lo máximo, ¿no? ¿Y cómo fue haber sido dirigido por Willington, que es una gloria para el fútbol argentino? Bueno, Daniel, creo yo que si hubiera estado en el fútbol de hoy, todos sabrían quién es Daniel Willington. Yo creo que en la generación de mía o los que ya son más en la década anterior a la mía, lo recuerdan como alguien que le pegaba muy bien a la pelota, que jugaba en la sombra, como se le decía en ese momento, de lanzador, tenía el pie muy chiquitito, él calzaba 39, si no me equivoco, y era uno de los máximos exponentes de Córdoba, ¿no? Jugó en Vélez lo adoran, en Vélez Sarsfield fue ídolo también. Sí, tiene un monumento. Si hubiera estado hoy, sería millonario. Sí, tiene un monumento junto con Bianchi y Chilaver en Vélez. Claro, hay una foto que han publicado también hace poco, no sé si en Instagram o por internet, de que está en alzas el Virrey y al lado Willington, y la gente por ahí no sabe quién es él. Y Daniel sí, un gran jugador, ¿no? Un diferente. ¿Y por qué no pudieron mantenerse en primera, descendieron tan rápido, incluso algunas fechas antes, teniendo en cuenta que era la base del equipo que había ascendido y que se habían reforzado muy bien con Chacoma, con Carrario? Y en ese momento tenía muchos problemas institucionales, Talleres. Yo lo recuerdo porque, obviamente, al ser tan chico, yo no participaba de las reuniones, ¿no? Obviamente iban los líderes en ese momento, pero recuerdo los problemas económicos que tenía Talleres y hasta a veces de infraestructura para entrenar. Hoy es otra realidad a la que era en ese momento Talleres de Córdoba. Muchos malos momentos que se pasaban en la semana, que se trasladaban quizá al campo. Y uno cuando es joven va viviendo muchas cosas. A mí me sirvieron para aprender, sinceramente, el hecho de ascender y tocar descender, siendo tan joven, también me posibilitó fortalecerme y aprender de todas esas situaciones para valorarlas, ¿no? Y así fue, gracias a Dios, en toda mi carrera, que pude lograr cosas importantes por haber salido fortalecido. Y en aquel recordado partido frente a River, que hace el gol Francescoli sobre la hora, ¿fue perjudicado Talleres? Mira, hablamos sobre yo estaba de esta vereda, ¿no? Digamos, de la que le tocó defender a Talleres en ese momento. Recuerdo que fue un partido en el que se adicionó muchísimos minutos, y no era para tal situación, no había el porqué. Por eso la gente de Talleres discutía eso, y nunca se perdona o le perdona a la gente que dirigió en ese momento y demás,
porque se entendía que había sido perjudicado, de hecho lo fue. Pero bueno, queda en la anécdota también porque el cabezazo de Enzo también fue al ángulo y son cosas que hacen los genios y no hay que quitarle mérito también a lo que River hizo, sino que bueno, sucedió en un minuto de descuento, que en esa época se descontaban 2, máximo 3 minutos a veces, se juegan 92, 93 minutos como máximo. Hoy por hoy se ven cambios a veces, o se juega con 4, 5, 6, hasta 7 minutos de descuento, pero bueno, en ese momento era muy raro, y bueno, sucedió así. Luego de varias frustraciones en el ascenso con Talleres, llegó la oportunidad de Huracán. Es cierto que Gareca le pedía que se quede, que no se vaya, pero que la oferta de Huracán era irresistible por ser un equipo de primera división. Sí, ahí el flaco, mira, yo lo tuve 2 meses a Ricardo. Yo en ese momento tenía 22 años. Y bueno, habían traído refuerzos importantes al club, y a mí me llega una oferta de Huracán, y yo entendía en ese momento que era el momento de irme, no porque quisiera, sino porque yo estaba buscando ya algo más. Me reúno con Ricardo en el vestuario, y le digo: Ricardo, me voy. Y me dice: no, ¿a dónde te vas? Y dice: mira, me salió no le decía mira, me salió una posibilidad. Me dice: no, ¿cuál es el problema? Quédate, yo hago que te doblen la plata, yo hago... Y le digo: Ricardo, no pasa por la plata, obviamente que yo la necesito, porque yo en ese momento no cobraba un contrato como los que se cobran ahora, ni mucho menos. Le digo: yo estoy buscando ese paso adelante. Y bueno, así es que Ricardo, él me daba la cinta de capitán, a mí teniendo 22 años. Juego 2 partidos y se termina dando la posibilidad y se concreta el Huracán, que de hecho, bueno, fueron 7 años en Huracán, que fue mi facultad, ¿no? Sí. Y hablando de problemas institucionales, no era el mejor momento de Huracán aquel en el que usted llegó. No, lo que pasa es que tenía grandes futbolistas y era la vidriera grande a Buenos Aires. Entonces yo decidí dar ese paso y por suerte me fue muy bien. Obviamente el primer tiempo fue para Huracán, creo que tenía problemas también con el síndico, bueno, hubo grandes problemas económicos en el club, pero para mí en lo personal, yo pude, digamos, cosechar 7 años en el club y ser uno de los máximos jugadores que he jugado en el club, y haber aprendido tanto, ¿no? Porque todo eso a mí me fortaleció aún más y me hizo conocido en el ambiente del fútbol. Sinceramente me hizo conocido Huracán. Después, obviamente, cuando yo paso a Barcelona, Ecuador, y yo termino yéndome a Barcelona, Ecuador, me fui a Boca de Argentina, ¿no? O sea, Barcelona, Ecuador es un monstruo, yo sinceramente no lo conocía. Sí, obviamente por el fútbol, pero no lo conocía por dentro. Me sorprendió totalmente. Ahí yo tenía una oferta para ir Independiente y decidí irme a Barcelona, porque viene Beto Alfaro Moreno y me busca él personalmente. Claro. Él era hoy el presidente de Barcelona. Claro, en ese momento era el gerente deportivo. Sí, Marcelo Troviani me dijo: Barcelona es un equipo europeo en Sudamérica. Bueno, claro, y sí, tiene razón. Tiene razón, porque cuando yo llego tenía 8 jugadores de selección, Barcelona, y cuando, claro, empiezo a escuchar los nombres que tenía, estaba Ceballos, Pancho Ceballos en el arco, estaba Friction George, el lateral izquierdo, Iván Hurtado, el capitán de la selección, Edwin Tenorio, por nombrarte algunos, ¿no? Sí. Y de refuerzo en ese momento íbamos 3 argentinos, que era Rubén Capria, Diego Garay, y yo. Entonces a mí me sedujo el proyecto y terminamos a un punto de poder ser campeones, que sale campeón en Liga de Fossati, la Liga de Fossati, la Liga de Quito. Y estando ya en Huracán, ¿se sufrió mucho en aquella final entre Talleres y Belgrano que terminó en los penales? Sí, yo estaba concentrado en ese momento. Sí. Y era en pleno mundial, recuerdo. Por televisión. En pleno mundial, recuerdo que fue. Claro. Sí, bueno, mi hermano estaba en el 98. Sí.
Claro, él tenía tuvo una operación en la rodilla, Diego, no la pudo jugar, pero claro, había grandes jugadores en Talleres y se fuera a penal, y imagínate que en ese momento para mí fue una alegría tremenda estando en Buenos Aires, ¿no? Claro. Y en Huracán, bueno, le tocan descender y después arman un equipo espectacular para lo que era el torneo de la Primera B Nacional. Fue uno de los mejores equipos de la historia del torneo, junto quizás con el Estudiantes del 94-95, donde sacaron muchos puntos y después terminaron sufriendo quizás más de la cuenta contra Quilmes. Sí, lo que pasa es que ese Huracán estaba, digamos, la base de Huracán éramos todos jugadores de primera división. Y claro, hacía tanto tiempo que Huracán por ahí no jugaba un Nacional B, que en ese momento éramos la vedette, digamos, de Nacional, y jugamos y ganamos casi en todos lados, pero los partidos se tornaban obviamente muy difíciles porque se jugaban a ganar todos y sabíamos que iba a ser así. Pero nos encontramos con equipos que también nos hicieron fuerza, y uno de ellos fue obviamente la final con Quilmes. Quilmes también tenía grandes jugadores como el Jean Pietri, el Chori Domínguez, el Sornomás, bueno, tenía grandes jugadores. Y bueno, pudimos empatar ahí en Buenos Aires, ganar de visitante y empatar en Buenos Aires. Y recuerdo, bueno, el ascenso, que lo merecimos, porque en realidad lo buscamos y lo merecimos, y ascendimos al lugar donde Huracán debería estar, ¿no? Por ser un equipo tan grande. ¿Y qué se siente arrancar una primera fecha ganando 5-1, pero después terminar perdiéndolo 1-0? Ah, terrible, porque a mí me toca hacer un gol ahí, en ese partido, y hace un gol Diego también. Claro, entonces los dos, ahora hacemos el gol los dos y después nos sacan los puntos, porque en realidad Huracán había incluido mal a Héctor González. Claro, a Héctor González, y claro, de eso nosotros no podíamos saberlo tampoco. Entonces, ni siquiera el jugador se acordaba de que lo habían amonestado en la fecha del torneo anterior, jugando con, no sé si estaba en Sandes, en Banfield. Con Banfield, claro. Entonces, claro, imagínate, habíamos arrancado 5-1, ganando con un gol mío también, un gol de Diego, jugando muy bien, y después nos sacan los me quería morir. ¿Y ese gol lo suma dentro de la cuenta de sus goles o porque se anuló? Yo lo sumo, ¿sabes por qué? Porque a mí lo gané en la cancha, como yo decía. Y bueno, y esto uno se puede reír ahora a la distancia. Hubo un momento que no es para la risa, que fue muy dramático, que fue ese accidente de su hermano Diego en aquel partido contra Banfield. ¿Cómo lo vivió en su momento y cómo lo recuerda hoy? O sea, es un recuerdo, digamos, hay dos etapas y tienen un antes y un después, el golpe de Diego. Primero porque en lo emocional, lo que vivimos en el momento, que fue, imagínate, jugar a la pelota, jugar al fútbol, hacer lo que te gusta y demás, y al segundo se está muriendo tu hermano en el piso, o sea, al recibir el golpe. Entonces, eso fue un momento dramático, que gracias a Dios terminó muy bien, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que no podía pasar la ambulancia porque las puertas del estadio no se podían abrir para que ingresara, la gente se volvía loca, los jugadores le daban oxígeno a mi hermano, yo pidiéndole arrodillado que no se muera. Bueno, fue dramático, nos tuvo 2 minutos sin respirar. Por suerte el ocaso, que en paz descanse, me termina salvando la vida junto con Arias, el kinesiólogo, y se lo llevan obviamente al hospital. Después de eso empezamos a atar una historia que nace con la Virgen. Nosotros somos muy devotos, ¿no? Y bueno, él tiene un sueño con la Virgen en ese momento también, que es largo para contarlo, y que sería bueno que él te lo cuente, pero para contarle por ahí a la audiencia y a la gente lo que él vive con la Virgen. Conocemos a partir de ahí una señora en Quilmes, en Buenos Aires. Hay una estatuita justamente de plástico hueca, que yo la he tocado y la he visto, absolutamente hueca,
y ha llorado sangre desde hace 18 años. Entonces, y en ese momento, bueno, Diego va hacia ese lugar a pedir por nuestro sobrino y demás, nos ocurre un milagro familiar, y a partir de ahí también estamos un poco ligados a la fe y a la Virgen, ¿no? Así que todo va relacionado en el golpe que Diego tuvo. Y en lo que tiene que ver con lo futbolístico, recuerdo que Banfield le estaba ganando muy bien a Huracán antes de ese accidente, y y dio la sensación de que el impacto que lo viví yo también mirándolo por televisión golpeó más a los jugadores de Banfield, porque ustedes lo revirtieron prácticamente en una ráfaga luego de ello. Que sí, mira, nosotros después del partido, yo recuerdo que los chicos de Banfield se fueron hasta Luján. Sí. Nosotros fuimos caminando con Diego y los chicos de Huracán para agradecer por todo lo del ascenso y demás, pero también porque le había salvado la vida a Diego, y los chicos de Banfield habían ido también por ese momento. Nos cruzamos con ellos, charlamos. La verdad que los pibes, mirá cómo termina siendo, ¿no? Porque yo termino jugando 6 años en Lanús, donde soy referente, pero tengo una relación también con mucha gente de Banfield que tiene que ver con esto, ¿viste? Entonces, mirá lo loco del fútbol, ¿no? Sí, y en Lanús, es quizás el lugar donde hoy más se lo identifica. Llegó en un momento quizás no muy bueno de lo futbolístico para Granate. No, casualmente mira, Barcelona quería que yo me quedara y renovara contrato. Pero me llama una persona que me convence, ni siquiera no es que me convenció, sino que me habló, y ya con el hecho de que él me hablara, yo decido volver, que es Miguel Brindisi, ¿no? ¿Lo dirigió en Huracán? Claro, él dirigió en Huracán, yo lo tuve, yo fui capitán ahí en Huracán, teníamos una relación muy buena, pero él como persona, como gente, como educador, como formador, yo lo tengo arriba de todo, Miguel. Aprendí mucho, sobre todo a moverme fuera, y Miguel fue para mí muy importante. Entonces él dice, mira, salió Lanús, nosotros no estamos pasando un muy buen momento, estamos peleando el descenso, y quiero armar un grupo, y a mí eso me gustaba. Entonces, como generalmente fui líder de los grupos donde estuve, o capitán, y tratar siempre de ser un líder positivo, yo llego así a Lanús, a armar un grupo que estaba un poco desarmado. Y cuando llego, bueno, al poquito tiempo también llega Chiquito Bocio, el Tino Ribonetto, ya estaba Seba Salomón, bueno, llega Maxi Velázquez. Empezamos a armar un grupo fuertísimo, empezamos a sumar, porque en ese momento estaba Miguel, se queda solamente 2 o 3 partidos y se va. Y digo, Miguel, ¿a dónde te vas? Me trajiste y te vas. Se va Miguel y llega Ramaciotti. En ese momento Ramaciotti era... Para sumar punto ideal. Claro, pero era lo opuesto a Miguel, en cómo, en la forma que tenía de proponer el juego, ¿no? Pero bueno, para estas situaciones, Rama era ideal, en ese momento entendieron que era el ideal y llega. Bueno, con Rama obviamente se sacaron los puntos que se tenían que sacar, y ya cuando Lanús se acomodó un poco, volvió a cambiar el rumbo de la ideología, y bueno, llega Pipo Gorosito. Y Pipo encuentra un funcionamiento de altibajos. Por momentos se jugaba muy bien y por momentos se jugaba muy mal. Entonces deciden y acá es donde acierta Lanús, que deciden por su cantera, deciden digamos, armar un grupo nuevo, se van muchos jugadores, y nos quedamos de 3 o 4 que éramos de afuera, digamos, que no éramos del riñón de Lanús. Y empiezan a llegar los de abajo, los Valeri, los Blancos, los Acosta, Gioda, por decir Archuri, y había 3 o 4 que éramos los más grandes, que tirábamos todos para adelante. Entonces, bueno, se armó, a partir de ahí empieza un Lanús diferente, se empieza a solidificar un grupo con una idea muy clara de Ramón Cabrero junto con Luis Ubeldía, y en el 2006 terminamos ahí de ser campeones,
y en el 2007 ya se nos dio, ¿no? Sí, con un arranque muy malo en el 2007. Habían arrancado muy mal. Sí, que eso es lo que en realidad sucede ahí en el 2007, que arrancamos los 3 primeros partidos sumando nada. Sí. Y a nosotros lo mejor que nos pudo pasar, y siempre lo digo yo, nosotros tenemos un plantel muy corto. Y nos toca jugar la Copa con Vasco en Brasil. Quedamos eliminados allá en Vasco, y fue una dura derrota, porque perdimos 3-0. Llegamos de allá, yo recuerdo que el vestuario fue bravo, digamos, nos dijimos un montón de cosas en el vestuario, pero dimos vuelta a la página y pusimos toda la energía en un solo torneo, que fue el local. Y a partir de ahí, empezamos a ganar, y nos encontramos en un momento con el torneo, ¿no? Con el torneo, desde que estábamos peleando el torneo. Así que imagínate que empezó a ser una presión quizá para los más grandes como nosotros 3 o 4, y los más chicos lo disfrutaban de una manera asombrosa, que en realidad así debería ser. Y así fue. Cargar nosotros en el hombro junto con Ramón y Luis el peso de esa presión para que los chicos se liberen. Y encontraron fue muy bueno. Y encontraron un Sam que ese año fue intratable. Y a partir de ahí, yo creo que hay un Sam que nace de ahí en adelante, ¿no? Sí, porque se va a otro lado y parecería que no es lo mismo que cuando está en Lanús. Se siente en la casa, digo, cuando un jugador se siente cómodo, que se siente valorado, que siente que quieren y que confían en lo que él hace, puede darlo el 100%. Y yo creo que Pepe da hoy, ya con 40, 41 años, es un ejemplo y el máximo ídolo junto con el Laucha de Lanús. Y cuando recuerda a Ramón Cabrero, ¿lo hace como algo más que un entrenador? Sí. Pero él lo quería mucho, o sea, digamos, con Ramón hablábamos mucho fuera de lo que es el entrenamiento. Yo tenía una relación especial porque él nunca me tuteaba. Él siempre me decía usted, pero me lo decía como si le hablara a un hijo. Y yo le decía, Ramón, ¿qué necesitas? ¿En qué querés que te ayudemos? O sea, él tenía una relación conmigo, bueno, con los 3 más grandes en realidad, muy especial. Por eso a mí me dolió mucho cuando él se enferma y después le pasa esto y termina falleciendo, ¿no? Pero Ramón fue clave para la historia del club pero bueno, ahí está, ahí tiene la calle a nombre de él, ¿no? Sí, imagino en la Bombonera un desahogo muy grande ese día. Ramón, bueno, ahí él lo dice, en todos los videos donde lo veo, él habla lo mismo y nos lo dijo en el vestuario. Él sale campeón en el club de su casa, en el club de sus amigos. O sea, eso era lo importante para él. Y para nosotros, imagínate, lograr el primer título en cancha de Boca para el club en 93 años de historia, sigue siendo al día de hoy muy fuerte. La gente de Lanús me lo hace saber todos los días y a cada rato. Quizás ese partido con Gimnasia en la penúltima fecha fue clave porque llegaba muy presionado por un Tigre que no le perdía pisada y lo terminaron ganando por goleada después de un arranque de partido muy difícil. Sí, bueno, Arsenal, el partido que ganamos con Arsenal también allá fue duro. El empate de Argentinos Juniors en casa, la gente ahí un poco se asustó porque parecía que no se nos iba a dar. Pero bueno, ese empate termina también dándole la posibilidad después de ser campeón. Entonces, a ver, se tenía que dar. Y son momentos, ¿no? Que las cosas nos pusimos, digamos, el overall en ese momento. Y un equipo que juega muy bien, muy bien, muy sólido atrás y teníamos una contundencia. Jugábamos un 4-2-4 en realidad, porque los dos extremos eran muy rápidos y teniéndolo a Pepe que estaba afilado con el Laucha arriba, Blanco sobre un costado y Valeri en el otro, totalmente ofensivos. Y teníamos 2 pirañas en el medio, que era Pepe
Pelletier y Polaco Freezer, ¿no? Y que haya después ganado la Sudamericana, el club, que haya llegado a una final de Libertadores, ¿es una consecuencia lógica, Rodolfo? Yo creo que sí, siempre lo dije. Es más, ese equipo para mí es del 2016, digo, ¿no? Sí. El del 2016 para mí termina siendo el equipo que mejor jugaba, el que mejor jugó dentro de... hay comparaciones, jugaba mejor el 2007, jugaba mejor el yo digo que todos fueron buenos, pero el equipo que logra tener, digamos, el Almirón, para mí fue el mejor en cuanto a lo visual, ¿no? Porque era un equipo rápido, dinámico, con laterales que pasaban los dos al ataque de una manera muy frecuente, con centrales fuertes. Bueno, tenía en la calidad de sus jugadores individuales, tenía mejor calidad quizás en aquel que teníamos en el 2007, pero eran diferentes estilos. Lo que tenía quizá el del 2007 fue tener o limpiar esa primera presión por lograr el primer título. Después lo otro ya empieza a ser consecuencia. ¿Y cómo fue el momento del retiro para usted? Mira, fue un momento duro, pero que yo ya lo venía hablando con la familia, con mi esposa, y yo estaba cansado, digamos, yo casi tenía 36 años, que en ese momento, no es como ahora, en ese momento ya eras viejo, ya eras viejo a los 33, ahora el jugador ya termina siendo más longevo, ¿no? Fíjense que ya termina, por la preparación física que tienen, por el estilo que ya hace de entrenamiento y demás, se hace más longevo y se llega quizá a 37, 38, 39, 40 como en algunos casos, con naturalidad. Pero en ese momento yo era uno de los más viejos y había decidido en mi cabeza querer ser entrenador. Y ya me venía preparando, ya venía estudiando, y un día yo lo que extrañaba mucho era mi familia allá, porque el hecho de ya irme a Buenos Aires, yo a mis viejos no veía nada, de mis hermanos. Y estando en Buenos Aires, no veía a mi señora y a mis hijos porque yo vivía concentrado. Entonces, lo que extrañaba, uno se acostumbra a vivir solo, y extrañaba esa parte familiar. Y un día salimos del hotel, íbamos a jugar, recuerdo me subo al micro, pasamos por el parque en Palermo, y veo a la gente que estaba con los hijos, con las bicicletas, tomando mate en la reposera, jugando la pelota del papá con el hijo, y yo miré y dije, no juego más. Y en ese momento tomo la decisión de decir, dejo. Fue contundente, o sea, yo lo venía masticando, pero fue contundente ahí, eso me produjo digamos, el quiebre en que yo decido. Y bueno, lo planteé dentro del club. Podría haber jugado un año más o en otro lado, pero sinceramente entendía que debía ser. ¿En qué consiste el proyecto Detrás de mi sueño? Bueno, ahí es justamente cuando yo regreso después de muchas cosas, prepararme, yo dirijo en reserva, en el fútbol juvenil de Lanús, me preparo para entrenador. Llega un momento que me vuelvo por una cuestión familiar, fallece mi suegra. Bueno, regreso a Córdoba, me vengo con mis hijos, mi esposa. Diego, mi hermano, ya había estado en la intermediación, en la gerencia deportiva, había gerenciado 2 clubes, estuvo como intermediario y trabajó como scouting de una empresa suizo-alemana durante 5 años. Entonces ya él trabajaba con el scout de jugadores. Y yo, bueno, estaba más con la parte técnica, ¿no? Yo quería ser técnico. Cuando regreso, yo empiezo a perder fuerza, obviamente, cuando uno se viene a la ciudad, te relajas, empiezas a hacer cosas que antes no hacías, y el tiempo va pasando. Y cuando empezó a pasar el tiempo, yo entendía que había perdido también fuerza para dirigir, y Diego me dice, ¿por qué no hacemos algo entre los dos, nos fusionamos, y nos potenciamos? Y ahí nace en un café la propuesta de ponerle Detrás de mi sueño, porque cada chico que busca ser futbolista va por un sueño, ¿no? Y tiene que atravesar todo lo que nosotros hemos atravesado para poder lograrlo. Nosotros teníamos todo, sabíamos de la parte técnica, de la parte física, metodológica y todo lo que yo podía aportar,
Diego tenía la otra parte que era la empresarial. Y ahí formamos el proyecto justamente de Tren Mi Sueño, que consiste en la reclutación de futbolistas mediante pruebas o mediante de scout que hacemos en todo el país. Armamos selectivos de esos equipos y los llevamos a clubes de AFA para mostrarlo. Así hemos dejado 38 jugadores ya en AFA, desparramados o insertados, como decimos, en clubes de AFA, y tenemos 4 jugadores en España, porque también el proyecto es internacional y hemos ido ya durante 4 años seguidos a España a jugar amistoso en concepto de prueba, con equipos de primera, segunda y tercera división, así que nada, sinceramente estamos felices porque se abren más puertas todavía de las que pensábamos, y estamos en pleno crecimiento, si bien la pandemia no nos permite viajar, pero estamos con eso, sí. Muy bien, Rodolfo, le agradezco mucho por este contacto, por su amabilidad, por su buena onda. Le voy a desear que pueda transitar estos difíciles momentos que estamos viviendo de la mejor manera, con los cuidados que se requieran, y que vengan todos los éxitos para lo que emprenda. Bueno, muchísimas gracias y a las órdenes, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Rodolfo Gravier pasó por los micrófonos de El Preliminar.